Bienvenidos una vez más a su espacio favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo de las telenovelas turcas. Hoy prepárense para un torbellino de emociones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente nos ha dejado a todos boquiabiertos: la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque lo que vamos a contarles es algo que ha sacudido los cimientos del fandom turco y que, estoy segura, los mantendrá pegados a la pantalla. Pero antes de comenzar, y como siempre, les recuerdo la importancia de suscribirse al canal. No se pierdan ni un solo chisme, noticia ni análisis. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con el chisme que todos estábamos esperando. Imaginen la escena, 27 de julio de 2025. El sol brilla en Estambul, pero la calma se ve interrumpida por una noticia que recorre Internet a la velocidad del rayo. Las redes sociales, los portales de noticias, todo explota. La noticia es clara y concisa: Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que encarnó a los inolvidables Candibit y Sanem en Erkencikus, son el tema del momento. Y no se trata de un nuevo proyecto, ni de un reencuentro en pantalla. Es algo mucho más grande. Es algo que para muchos es inesperado. Para entender completamente el impacto de esta noticia, debemos retroceder un poco en el tiempo, y como buenos detectives, desmenuzar cada detalle. Erkencikus fue un fenómeno global, un torbellino de emociones que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Sanem, una aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo exitoso y enigmático, cautivó a la audiencia con su trama romántica, sus personajes entrañables y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. La serie se convirtió en un éxito rotundo, traduciéndose en millones de seguidores, premios y un impacto cultural significativo, especialmente en países como España, Italia, América Latina y, por supuesto, Turquía. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Traspasaba la pantalla, era palpable, vibrante, y los fans, con sus corazones latiendo al ritmo de cada escena romántica, soñaban con que esa chispa se tradujera en algo más en la vida real. Las especulaciones, los rumores, las fotos y vídeos editados, los análisis de cada mirada, cada gesto, cada palabra intercambiada, todo era parte del juego. El fandom, en su fervor, creó un universo paralelo donde Can y Demet eran, sin duda, una pareja. Se multiplicaban las fanfics, los collages, los memes, y las redes sociales se inundaban de contenido dedicado a la pareja, creando un fervor que pocos fenómenos televisivos logran generar. Sin embargo, la realidad a menudo es diferente a la ficción. Tanto Can como Demet, en sus declaraciones públicas y entrevistas, negaron cualquier relación romántica. Argumentaban una amistad genuina, una excelente relación profesional y una profunda admiración mutua, pero nada más. Cada uno siguió su camino, tomando decisiones que marcarían sus carreras y sus vidas personales. Can, con su innegable atractivo y talento, expandió sus horizontes, explorando proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, donde demostró su versatilidad actoral y consolidó su fama en el extranjero. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series como Doğduğun Ev Kaderindir, donde mostró su evolución actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos, demostrando su valía en la industria turca. Las relaciones personales de ambos también fueron objeto de atención mediática. Can, conocido por su hermetismo y su deseo de mantener su vida privada lejos de los focos, tuvo relaciones esporádicas, pero siempre bajo un manto de discreción. Demet, por otro lado, mantuvo relaciones más públicas, incluyendo su matrimonio con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y actor turco que lamentablemente llegó a su fin después de un corto periodo. Estas experiencias sin duda moldearon sus personalidades, sus perspectivas y su forma de relacionarse con el mundo. Pero, ¿qué pasó el 27 de julio de 2025? La calma, la especulación controlada y la prudencia que caracterizaban la vida amorosa de ambos actores se vieron abruptamente interrumpidas por una noticia que rompió el silencio de años. Un anuncio, un bombazo mediático. Un anuncio sorprendente y directo: Can Yaman y Demet Özdemir, después de años de amistad, proyectos separados y vidas personales distintas, estaban oficialmente juntos. La noticia, cual tsunami, arrasó con todo a su paso. La información llegó de varias fuentes, y el efecto dominó no se hizo esperar.
Asterisco 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 fotografías tomadas por paparazzi en la playa asterisco asterisco la primera evidencia tangible de la relación llegó en forma de fotografías robadas. Los paparazzi siempre al acecho, lograron capturar imágenes de Can y de Met en una playa paradisíaca, disfrutando de un día soleado y mostrando gestos de cariño y complicidad que no dejaban lugar a dudas. Abrazos, miradas cómplices, sonrisas radiantes, todo apuntaba a una relación que iba más allá de la amistad. Asterisco 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 comentarios de amigos cercanos asterisco asterisco la confirmación de la noticia llegó a través de comentarios de amigos y compañeros de trabajo de la pareja. Fuentes cercanas revelaron que la relación había florecido en secreto durante meses, que el círculo íntimo de ambos actores estaba al tanto y que celebraban la felicidad de la pareja. Estos testimonios, si bien no eran oficiales, añadían credibilidad a la información. Asterisco 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 un posteo en redes sociales que, aunque fue borrado a los pocos minutos, ya había encendido el caos en internet asterisco asterisco la gota que colmó el vaso. Un posteo supuestamente publicado en la cuenta oficial de Instagram de Demet Özdemir mostraba una foto de Can y Demet juntos, con una frase romántica que dejaba entrever una declaración de amor. El posteo, por alguna razón, fue borrado a los pocos minutos, pero el impacto ya estaba hecho. Las capturas de pantalla se viralizaron rápidamente y la noticia se propagó por todo el mundo digital. La reacción de los fans fue predeciblemente explosiva. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones, donde la euforia, la sorpresa, el análisis exhaustivo y la especulación se entrelazaron. Asterisco 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 celebración con euforia asterisco asterisco un sector importante del fandom, aquellos que habían soñado con esta unión desde el inicio, celebró la noticia con júbilo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de emojis de corazones y de declaraciones de apoyo incondicional. Los fans se sentían recompensados, como si sus deseos hubieran sido escuchados. Celebraban el triunfo del amor, la materialización de un sueño, y la posibilidad de ver a Can y Demet juntos, felices y enamorados. Asterisco 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 sorpresa y análisis exhaustivo asterisco asterisco otros, sorprendidos por la noticia, se dedicaron a analizar cada detalle. Revisaron fotos antiguas, entrevistas, gestos y publicaciones en redes sociales, buscando pistas que pudieran haber pasado desapercibidas. Intentaban entender cómo y cuándo surgió la relación, y qué había cambiado para que ambos actores tomaran esta decisión. Era como un rompecabezas que había que armar, buscando las piezas faltantes para comprender la historia completa. Asterisco 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 dudas y escepticismo asterisco asterisco no faltaron aquellos que, con una sana dosis de escepticismo, dudaban de la veracidad de la noticia. Se preguntaban si se trataba de una estrategia de marketing, de un rumor inventado o de una manipulación mediática. Temían que la felicidad que estaban sintiendo fuera efímera, y que la noticia resultara ser un espejismo. La desconfianza es común, y en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo engañan, es una reacción comprensible. La información comenzó a fluir a cuentagotas, como un río que poco a poco se desborda. Se filtraron detalles sobre cómo surgió esta relación, sobre cómo la amistad que los unía se transformó en algo más profundo y significativo. Se habló de reencuentros discretos en diferentes ciudades, de momentos compartidos fuera de la vista pública, de viajes secretos, de cenas románticas, y de una conexión que, a pesar de los años y las distancias, nunca se había apagado por completo. Se dice que el trabajo en sí mismo, el reencuentro casual en eventos, la madurez personal, la experiencia de vida, y el crecimiento profesional de ambos actores, fueron factores clave para que esta relación se diera. Habrían finalmente encontrado el momento adecuado para estar juntos, después de haber sanado heridas, superado obstáculos y madurado emocionalmente. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro? ¿Cómo afectará a sus carreras? ¿Qué proyectos podríamos ver en el horizonte? La verdad es que en este momento todo es especulación. Lo que sí es seguro es que el interés por Can Yaman y Demet Özdemir ha vuelto a explotar. Cualquier proyecto que emprendan, cualquier entrevista que concedan, cualquier publicación en redes sociales, será analizada al detalle, escudriñada por el ojo público. Los fans de Erkenci están enloquecidos. La esperanza de verlos juntos nuevamente en la pantalla ha revivido, como un volcán que se reactiva después de años de inactividad. ¿Será posible que retomen sus personajes de Candy Beat y Sanemaidin en algún proyecto especial, como una película, una serie secuela o un especial navideño?
La idea, por supuesto, es tentadora, y los productores y directores de televisión ya deben estar considerando esta posibilidad. ¿O preferirán explorar nuevos roles, nuevas historias, juntos, demostrando su versatilidad y desafiando las expectativas? La decisión, sin duda, dependerá de ellos y de sus ambiciones profesionales. Lo que es innegable es que cualquier proyecto que emprendan juntos será un éxito asegurado. Y no podemos olvidar el impacto en sus vidas personales. Kanye Aman siempre ha sido muy reservado con su vida privada, un hombre que ha cultivado el misterio y la discreción. Demet Özdemir, aunque un poco más abierta, también ha sabido mantener la privacidad y proteger su intimidad. ¿Cómo manejarán esta nueva etapa? ¿Cómo enfrentarán la presión mediática, la atención constante y la mirada inquisitiva de los paparazzi? ¿Decidirán mantener su relación alejada de los reflectores, buscando la tranquilidad y la privacidad, o compartirán su felicidad con el mundo, mostrando su amor sin tapujos? La respuesta, por supuesto, es personal y dependerá de sus deseos y necesidades. Lo importante es que encuentren el equilibrio perfecto entre su vida personal y su carrera profesional. Hay una cosa clara, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir juntos ha revolucionado el mundo del espectáculo turco. Ha generado un debate apasionado, ha despertado ilusiones y ha abierto un nuevo capítulo en la historia de dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía. Ha reavivado la llama de la esperanza, ha demostrado que el amor puede surgir donde menos se espera, y que las segundas oportunidades existen. La noticia es reciente y, como suele suceder en estos casos, hay mucho que se desconoce. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo están a la espera de cualquier información oficial, de una confirmación por parte de los propios actores. Pero una cosa es segura, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto dentro como fuera de la pantalla, continúa. Es una historia que promete emoción, sorpresas y, sobre todo, mucho amor. Es una historia que, sin duda, seguirá cautivando a sus fans y generando un sinfín de comentarios y análisis. Ahora, para resumir, ¿qué hemos visto en este vídeo? Bueno, nos enteramos de la impactante noticia de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Exploramos el contexto, el impacto que tuvo, la reacción de los fans, y algunas posibles implicaciones para el futuro. Analizamos los rumores, las especulaciones y la ola de entusiasmo que ha generado esta noticia en el mundo del espectáculo turco. Profundizamos en la química innegable de ambos, en la nostalgia por Erkencikus y en las expectativas generadas por esta nueva etapa. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Estaban sorprendidos? ¿Creen que esta relación durará? ¿Quieren verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan, porque ustedes son lo más importante. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like. Compártanlo con sus amigos, familiares, y todos aquellos que sean fans de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse nada. Activen la campanita de notificaciones y estén atentos a nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós. Hasta la próxima. Y que el amor siempre triunfe.